Marcos capítulo 10, versos 1 al 12. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron algunos fariseos, y para poner a prueba a Jesús, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos disponer nuestro corazón y entendemos que esto lo podemos hacer solo en tu gracia, Señor. Por favor, instrúyenos en esta mañana, háblanos, y que tu Espíritu Santo, Señor, penetre en lo profundo de nuestro ser y nos permita comprender las verdades del Evangelio, por más difíciles que sean. Y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos asista, y no solo en esta mañana, sino en nuestro caminar diario, para poder aplicar la verdad de tu palabra. Honramos tu nombre y disponemos nuestro corazón para estudiar tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, continuamos entonces con la serie del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde una porción bastante nutrida. Consideré que pudiese dividirla como en dos sermones para poder dar todos los detalles que quería dar, pero quiero cumplir el objetivo de hacerlo en un solo sermón. Lo que me permite decirles lo siguiente: que si se generan inquietudes, no tengan problema en luego preguntar y profundizar, porque seguramente se van a abrir algunas expectativas o inquietudes acerca de este tema que no los podemos solucionar en una respuesta fácil o en una hora de un sermón. Yo creo en la suficiencia de las Escrituras y creo que lo que vamos a decir desde la palabra de Dios es suficiente, pero el tema es un tema de controversia que arrastra siglos, ¿sí? No lo vamos a dilucidar o a definir en una hora. De hecho, en este escenario está la controversia y se presenta la controversia, y esto está hace 2000 años, pero la ley había sido escrita por lo menos 1000 años o 1500 años atrás, y desde allá ya venía la controversia de la interpretación sobre el asunto del divorcio. Quiere decir que no es un tema fácil de manejar, pero no imposible. Y hay algo que llama mi atención, que nos sirve como introducción en esta mañana, y es que dice la Escritura que las multitudes venían a Jesús. Y en esas multitudes entiendo yo que había quizás una audiencia muy similar a la que estamos hoy aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué había en esas multitudes? Hombres, mujeres, había grandes y pequeños. Y cuando los fariseos presentan su argumentación para poner a prueba a Jesús, Jesús no dijo: bueno, este es un tema controversial, hay muchos niños, dejémoslo para otra ocasión. No, ¿qué hizo Jesús? Lo abordó, los confrontó además y dio respuesta. Lo que nos dice que el tema no era fácil es que al final los discípulos en casa, ¿qué hacen? Nuevamente preguntan, y seguramente es lo que vamos a tener que hacer hoy, después decir, ¿por qué no profundizamos un poco más? Es probable que nos pase como los discípulos. Entonces nosotros no somos la excepción. Esto también me permite en esta mañana
dirigirme a nuestros niños que están con nosotros en el culto. Y que ustedes puedan prestar mucha atención y que puedan hacer preguntas, pero no al pastor, sino a sus papás. ¿Listo? Corchen a sus papás, todo lo que quieran. Háganles todas las preguntas difíciles y háganlos sudar petróleo. Además, porque este es un tema que también les interesa a ustedes, niños. Y que si ustedes lo logran comprender, tendrían un motivo para orar por sus papitos. ¿Me están prestando atención, pequeñines? ¿Por qué? Porque si hay algo que el enemigo, que se llama el diablo, quiere, es destruir nuestros hogares. Y si nuestros hogares son destruidos por Satanás, sufrimos todos. Así que este mensaje que vamos a dar hoy, a ustedes también les va a interesar y les va a dar un motivo para orar por sus papitos. Para que cuando ustedes los vean medio enojados por ahí peleando, ustedes les van a decir, papitos, no peleen. Y ustedes oran por ellos y le dicen, Señor, ayúdalos a que no sean peleones. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Entonces tienen que prestar mucha atención y si algo no es claro, ya saben, deben preguntar. ¿A quién? A los papás. Muy bien. O sea que los míos también me van a preguntar. Con toda seguridad me van a preguntar. Con toda seguridad me van a preguntar. Este mensaje entonces es para todos nosotros y si cada generación lo tuviera claro y lo afirmara según el principio bíblico, tendríamos cada vez generaciones más acordes a los propósitos de Dios. Amén. ¿Qué más podemos ver en la introducción de hoy? Es que hay un contexto diverso al que Jesús se dirige, pero también es interesante el lugar en donde se presenta esta discusión. Marcos nos da la información. Nuevamente van hacia la región de Judea, hacia el otro lado del lago. Y es interesante esta información para todos nosotros, puesto que en ese lugar o en esa región gobernaba Herodes. ¿Cuál Herodes? Bueno, en la Biblia por lo menos se mencionan 4 Herodes, pero el que gobernaba en este momento es Herodes, el que dio la orden de asesinar a Juan el Bautista. ¿Y ustedes recuerdan por qué se dio esa orden de asesinato? Porque en una fiesta medio extraña y medio lujuriosa, al estilo de estas personas, Salomé, que es la hija de Herodías, le hace una petición particular. Él abre su corazón y propone entregarle todo lo que ella pida hasta la mitad de su reino, dice explícitamente. Pero ella, influenciada por la maldad de su madre y de su propio corazón, piden algo muy particular. ¿Recuerdan qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Y entonces Juan Bautista muere decapitado a manos de este gobernante. Pero hay otro dato importante que me parece resaltar acá, y es que ¿cuál fue la razón por la que estas dos mujeres deciden asesinar o generar un dictamen de asesinato sobre Juan Bautista? Y es que Juan Bautista había denunciado la particular forma de divorciarse de su marido, que era el hermano de Herodes. Es una intriga, está como para novela venezolana o mexicana o griega o al estilo de los romanos. Es una historia bastante intrigante. Y ellos terminan cometiendo pecado y terminan haciendo una serie de cosas negativas, y cuando Juan Bautista denuncia esto, pues ellos lo quieren quitar del camino. Hermanos, esta introducción es sumamente interesante porque se entrelaza con el tema importante o primordial de este pasaje, y es si es lícito divorciarse. Lo que nos da ya otra información, que en la época de Jesús, tanto para los griegos y los romanos como para los mismos judíos, el divorcio se había vuelto algo común y algo normal. Y entonces es ahí donde entra en escena esta discusión que yo quiero que la podamos ver por lo menos en 4 partes, respondiendo a la pregunta de... Bueno, yo lo titulé en una forma negativa y en una expresión, este sermón: al principio no fue así. Si en el primer siglo imperaba el divorcio, lo que quiero recordar y que creo que el Señor nos dice es que al principio no fue así.
Entonces en el sermón de hoy tendríamos que responder cómo fue al principio. Y creo que es lo que el Señor Jesús quiere hacer. Decirnos y llevarnos a las verdades del Evangelio, del diseño divino, para mostrarnos cómo es o cómo funcionaba absolutamente todo. La verdad del Evangelio dice lo siguiente, expresado, digamos que no literalmente, pero quiero tratar de parafrasear acerca de la unidad del matrimonio, la unidad básica del matrimonio. Y dice lo siguiente: no hay unidad más básica para la civilización y la sociedad y la cultura que la familia. ¿Bien? No hay unidad más básica, podríamos decir básica o elemental, para una civilización, sociedad o cultura que la familia. ¿Y esto es diseñado por quién? Esto es diseñado por Dios. Y entonces en medio de lo que se da aquí, se va a dilucidar este asunto. Lo primero que ocurre, hermanos, es, y es el primer punto que quiero que tratemos, o el primer enunciado, es una trampa y una controversia. Eso es lo primero que nos muestra el texto. Se acercaron algunos fariseos para poner a prueba o para tentar, es la misma idea. Quieren poner tropiezo, quieren tentar al Señor Jesús y le hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Le es lícito al hombre o le es permitido al hombre divorciarse de su mujer? Y ellos quieren poner a prueba al Señor Jesús. Ellos no querían conocer la voluntad de Dios realmente. La Biblia es clara en decirnos que la intención de los fariseos, ¿cuál era? Ponerle trampa, tenderle tropiezo. Y yo estoy seguro que aquí hay por lo menos dos énfasis o dos discusiones que es con las que le quieren poner trampa, y es una discusión política y una discusión teológica. ¿Bien? ¿Por qué política? Porque si él abiertamente está en contra del divorcio y lo denuncia, al igual que Juan el Bautista, ¿qué es lo que ellos están encaminando o qué es lo que están tramando? Creo que el objetivo es claro. El mismo final que tuvo Juan Bautista, queremos que tú lo tengas. Pero también quieren poner en tela de juicio la interpretación teológica del Señor Jesús. El Señor Jesús es un maestro de la ley. De hecho, Él es llamado por los discípulos rabino. ¿Recuerdan? ¿Y qué era lo que hacían los rabinos? Una de las especialidades o especializaciones de los rabinos era interpretar la ley. Y ellos querían identificar teológicamente al Señor Jesús, como que en dónde estás. ¿Estás en el ala conservadora de las interpretaciones o estás en el ala liberal de las interpretaciones? ¿Qué es lo que tú opinas? En últimas, lo querrían poner en contra del pueblo, dependiendo lo que él responda. Entonces, ellos no tienen una buena intención. Ellos lo que quieren es acusar, ellos lo que quieren es poner tropiezo, y ellos lo que quieren hacer es daño. Pero el Señor Jesús, que está obviamente dirigido por el Espíritu Santo y es Dios y tiene la sabiduría del cielo, va a responder con toda sabiduría. Antes de continuar, pensaba en lo siguiente, tratando de hacer una conexión con el día de hoy, porque les mencioné que hay por lo menos 3 culturas inmersas en el primer siglo, en la época de Jesús. Está la cultura griega, está la cultura romana y está la cultura judía. ¿Sí? 3 culturas que convergen en este escenario del primer siglo. Y saben, para los 3 el divorcio ya había sido algo aceptado, y eso llamó mi atención, porque podríamos decir hoy el divorcio está tomando auge y hoy el divorcio es algo nuevo, pero realmente no es nuevo, no es nuevo. Permítanme dar la siguiente información de contexto cultural. Los romanos tenían 2 tipos de celebración: una celebración religiosa y una celebración civil. Bueno, de hecho, esa idea de matrimonio civil para nosotros
viene de los romanos, que son expertos en todo el tema de leyes. La ceremonia religiosa tenía que ver con las deidades, con las divinidades o los dioses falsos que ellos tenían, y era muy solemne, y de hecho la historia dice que para ellos era más difícil romper un matrimonio que había sido llevado a cabo a través de celebraciones religiosas. Pero aún así, con algunos sacrificios y ofreciendo algunas cosas a los dioses, ellos podrían divorciarse. La segunda cosa que ellos hacían era un matrimonio civil que lo podían romper fácilmente a través de una forma civil. Ahora, los judíos, ¿qué tenían? Los judíos no se dirigían ni por la ley romana ni por el pensamiento griego. Los griegos ya habían propuesto que el matrimonio no era algo a lo que uno debería aferrarse o amarrarse, sino que podía haber como una multifunción para las personas. Ellos, los griegos, practicaron mucho la poligamia y tenían muchas mujeres, y como que el matrimonio no era algo que para ellos fuera demasiado importante. Ahora, los judíos se regían por la ley mosaica. Pero resulta que el argumento que ellos le van a presentar a Jesús es que Moisés también les permite el divorcio. Y catapultan el divorcio como algo normal. Ahora, ¿cómo pensé en él hoy? Bueno, estuve haciendo algunas lecturas y revisando, creo que me faltó quizás más diligencia para tener más información, pero creo que la que puedo presentar es precisa. Viendo algunas cosas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y quiero leerles textualmente algo que encontré. Estadísticas para el 2021, hace un año, fueron las últimas. En España la tasa de divorcios es del 65.3%. O sea, quiere decir que por cada 100 parejas que se casan, 65 se divorcian. Portugal, 74.2%. Es una tasa altísima. Francia, miren en Francia, que es de libre pensamiento, 86.1% de parejas se divorcian cuando ni siquiera han pasado 5 años de matrimonio. Alemania tiene una tasa del 49.7%, y me pareció interesante Alemania y Estados Unidos, que tiene también el 50%, porque ambas profesan ser países protestantes, digamos de raíz protestante, pero tienen una tasa de divorcio del 50%. Para Latinoamérica, las más altas están en Argentina y Chile, y creo que eso habla mucho de cómo funciona la cultura en Latinoamérica. Pero para Colombia es también del 40 o 45%. Quiere decir que por cada 100 parejas que se casan, 45 se están divorciando. Quiere decir que el tema del divorcio sigue estando imperante en la cultura. Y creo que a través de Marcos habíamos visto que una de las funciones de lo que hace el pecado en la cultura es tratar de mimetizar las cosas y hacerlas ver normales. ¿Recuerdan? Que vimos que una de las acciones de Satanás, una de las acciones del enemigo, digamos del acto demoníaco, es tomar lo que es pecaminoso, normalizarlo en la cultura y hacerlo ver como lo que es, y lo verdadero y lo aceptable, y rechazamos el principio bíblico. Esa es una de las cosas que pasa en la cultura, en las cuales Satanás está trabajando constantemente y haciendo daño a la iglesia. Y la iglesia, tristemente o infortunadamente, lo que hace es aceptar esos códigos y permearse por esos códigos. Ahora, ustedes saben que nosotros somos llamados a vivir en los estándares y en los cánones del Evangelio, de la Sagrada Escritura, no de lo que el mundo dicta. Hermanos, y permítanme para terminar este pequeño esbozo de contextualización, es que Hollywood nos ha vendido la idea de que el divorcio, el matrimonio y el divorcio es un cuento de hadas donde podemos jugar, donde ir a Las Vegas es cuestión de casarte y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y donde recientemente tenemos actores de televisión
que han hecho del matrimonio y el divorcio un espectáculo público y una novela y un juego, donde nos pusieron como espectadores a seguirles la corriente y a definir quién es más bueno o menos bueno en sus divorcios y en sus peleas. Eso es lo que ha hecho Hollywood. Y tristemente, entonces cuando se hace una evaluación con la nueva generación, y esto que les voy a decir es muy triste, pero es muy real, cuando preguntamos a jóvenes dentro de la iglesia acerca de familia y matrimonio, ¿qué crees que responden? Y uno les dice, ¿quieres tener familia? ¿Te gustaría tener un hogar? Y no estoy hablando de niños, porque los niños yo sé que van a responder. Mi hija Valeria de 10 años dice, qué asco, papá. Cuando le digo que vamos a orar para que Dios le dé un esposo cuando sea grande, y me dice, qué asco, papá. O no sabes lo que dices. Pero estoy hablando de jóvenes más grandes. Jóvenes que están entrando en una edad adulta, de los cuales uno cree que van a generar una expectativa y una perspectiva de matrimonio. Entonces, ¿qué te responden ellos? ¿Matrimonio? No. ¿Esposo? No. ¿Esposa? No. ¿Por qué? Porque el mundo está golpeando fuerte a sus expectativas y ellos las están aceptando. Y creo que de eso se trata este asunto, y es lo que ellos tratan de mostrar y desafiar a Jesús diciéndole, oye, esto es lo normal y esto es lo que hemos aceptado. La pregunta es, ¿cómo ellos estaban interpretando la ley de Dios y cómo Jesús la interpreta? Porque en últimas, hermanos, creo que esto es un tema también de hermenéutica y de exégesis. Esto es un tema de cómo interpretamos los principios de Dios, y el mundo siempre los interpreta a su acomodo, pero Jesús nos vuelve al principio y nos dice, al principio no fue así. Y los redirige para que ellos puedan tener luz o en últimas ser juzgados por sus malas acciones. A mí me gustaría entonces que veamos dónde es el principio de la Torá o de la ley donde ellos tomaban, porque cuando Jesús les pregunta qué es lo que dice Moisés, ellos dicen y responden, pues es permitido dar carta de divorcio. Entonces yo quiero que veamos ese texto, así que por favor desplácese hacia Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a leer versos 1 al 3, donde aparece esto. Deuteronomio 24, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Cuando alguien... ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Ok, no quiero correr, quiero esperarles. ¿Ya estamos todos? ¿Bien? Ok, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. Amén. Es probable que algunos de ustedes nunca hubieran leído este versículo y digan, ¿cómo así? Miren esto. Quien da la instrucción es el Señor y se la da a Moisés. O sea, Jesús no está diciendo, y esto me parece claro para nuestra interpretación, Jesús no está diciendo, Moisés les dijo una cosa y yo digo otra, porque el mismo Jesús estaría poniendo en contraposición la escritura, y no es lo que hace Jesús. ¿Cuál es el problema de ellos? De hecho, a mí me parece que Jesús los confronta y humilla su orgullo cuando les pregunta qué dijo Moisés, porque lo que les está diciendo es qué entienden de lo que Moisés dijo.
¿Cómo están interpretando la ley? Esa es la pregunta. Y miren que aquí hay un principio hermenéutico maravilloso para nuestra aplicación. Nunca interpretes la Biblia anclándote en un contexto, en un texto sin revisar todo su contexto. Porque en últimas lo que el Señor Jesús hace es llevarlos ¿a dónde? A todo el panorama. Entonces yo quiero decirles cómo es que funciona todo el panorama. Ellos están interpretando anclados, y hermanos, y esto sigue siendo un problema pecaminoso en nuestros corazones, y es que buscamos textos de la Biblia para justificar nuestras acciones. Hay gente muy biblista, pero no muy bíblica. Sí, y sabe Biblia para responder, pues bueno, hasta el diablo lo hace. ¿O qué fue lo que el diablo hizo cuando puso a prueba al Señor Jesús? Pues mencionarle la Biblia. Así que la Biblia no es un tema de usar para mi conveniencia o a ver cómo yo puedo responder. Y el Señor Jesús desafía la forma en que ellos interpretan y los pone en su lugar. Y les dice, ok, si vamos a interpretar, interpretemos bien. Y para interpretar bien hay que usar toda la Biblia, hay que usar todo el contexto. Bien, ellos entonces están diciendo que lo que el Señor, que lo que Moisés hizo fue que permitió o admitió, quiere decir, o concedió una forma de dar divorcio. Pero lo más interesante a esto es la respuesta del Señor Jesús. ¿Por qué Dios permitió que Moisés dictara una carta de divorcio o emitiera una carta de divorcio? La Biblia es muy clara y nos dice que eso es debido a la dureza de su corazón. Cuando hacemos un panorama bíblico de lo que es la dureza del corazón, hermanos, hay dos formas de ver la dureza del corazón. Una es ese corazón impío que no tiene el rocío del Espíritu Santo, que no ha sido regenerado, que hay aridez, que hay sequedad por el pecado. Ese es un corazón endurecido. Aquellos que usan la Biblia para malinterpretarla y para desafiar a Dios. Pero hay otra dureza de corazón. ¿Y sabes a quién le ocurre? A los hijos de Dios. Los hijos de Dios también entran en dureza de corazón. Y es interesante porque la dureza de corazón no es otra cosa que apartarse de la voz de Dios. La dureza de corazón no es otra cosa que apartarse de los preceptos de Dios. Estaba recordando que dice el Salmo capítulo 81, verso 11, verso 12, verso 13, dice, mi pueblo no escuchó mi voz. Si usted está tomando nota, Salmo 81, 11, 12 y 13, mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran, mire esto, en sus propias intrigas, en sus propios deseos o en sus propios caprichos. Y luego hay una expresión tremenda del Señor puesta ahí en unos signos de admiración. Oh, si mi pueblo me oyera, si mi pueblo prestara atención, si Israel no siguiera sus caminos, sino siguiera mis caminos, entonces no habría dureza de corazón. Entonces, ¿por qué Moisés da carta de divorcio? Porque hay dureza de corazón, porque hay caprichos, porque hay intrigas, porque la gente quiere seguir sus propios deseos. Y hermanos, permítanme decir algo que yo solo les pido que por favor tomen atenta nota, y si después tenemos oportunidad de hablar, yo estoy dispuesto a responder y a que hagamos una exégesis del texto, porque no quiero ser caprichoso en esto. Pero una de las razones por las que el Señor permitió carta de divorcio es porque el Señor trajo alivio a la forma como los hombres de Israel trataban a las mujeres. Y si usted nota el texto detenidamente en Deuteronomio, la mujer no era la que pedía el divorcio y la mujer no era la que daba el certificado de divorcio. ¿Quién lo daba? El varón. ¿Y por qué lo daba? Dice aquí, porque había encontrado algo reprochable en ella. Ahora, ¿saben cuál era el punto de discusión?
¿Ustedes quieren saber cuál era la controversia de discusión? ¿Qué es la cosa reprochable? ¿Qué es la cosa reprochable? En la época de Jesús, después del exilio, habían dos escuelas de interpretación rabínica. Si usted no sabía eso, súmelo ahí a sus notas, por favor. Dos escuelas de interpretación rabínica. La escuela de un maestro llamado Shammai y la escuela de un maestro llamado Hillel. Una, tal como la política, estaban polarizados. Uno a la extrema derecha y otro a la extrema izquierda. Los de la derecha, ultra conservadores, ortodoxos podríamos decir. Los de la izquierda, los progresistas, los liberales, los que todo vale. Y el rabino Hillel, eso está puesto en la historia de Josefo, habla acerca de esto, si usted quiere documentarse sobre esto. Dice que ellos llegaron a interpretar cualquier cosa reprochable como si su mujer dejó quemar la comida, dele carta de divorcio. Bueno, a ti, hoy uno dice esto es inconcebible, pero en esa época, esa era la discusión. Es más, permítame decirte otros códigos. La mujer tenía que interpretar lo que el varón decía con sus ojos, y si ella no lograba interpretar cuando él le decía como, bueno, no sé, como que, porque no sé cuáles eran los códigos, pero yo me estoy inventando uno, como que baje la cabeza o diga sí señor, y si ella no lo interpretaba, entonces ¿qué pasaba? Carta de divorcio. Carta de divorcio. La pregunta aquí es, ¿cuáles son las cosas reprochables que permiten un divorcio? Jesús las va a aclarar y Jesús nos las va a decir. Pero yo quiero que pensemos en la dureza de corazón de Israel. Porque es que el hombre siempre ha creado sus propios cánones para ir en contra de los cánones del Señor. Miren, quiero ilustrarlo con la misma escritura. Leímos que Génesis dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor dijo que el matrimonio se compone de dos personas que son de diferente sexo, además. Qué curiosidad que tengamos que recalcar eso hoy, ¿no? Pero ustedes saben en qué contexto estamos viviendo. Pero en Génesis capítulo 4 hay un hombre llamado Lamec, sexto de Caín, y se paró y dijo, yo quiero tener dos mujeres, Ada y Sila. Bueno, Dios dice que tengas una esposa, pero Lamec dice, yo quiero tener dos. Y el Señor le había dicho a Caín, porque recuerden que cuando el Señor castigó a Caín, él le duele el castigo de Dios y Dios lo expulsa del Edén, ¿recuerdan? Y él dice, pero si cualquiera me encuentra, si una fiera me encuentra, me va a matar. Y él dice, cualquiera que te toque tendrá un castigo de 7 veces peor. Pero ustedes saben qué dijo Lamec. Lamec se tomó dos mujeres, Ada y Sila, se inventó una canción, yo me lo imagino ahí pavoneándose como Herodes, se inventó una canción y él dice, si un muchacho me pega, se muere. Y si algún muchacho me toca o me ofende, se muere. Y el que toque a Lamec, 70 veces 7 será vengado. Oh, los cánones del hombre. Pero ¿qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento? Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces lo tienes que perdonar? 70 veces 7. Otra vez, este es un tema de cómo interpretamos la Escritura. Permítanme hablarles de otro caso. Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántas esposas tuvo? Por lo menos quiero hablar de dos, Sara y Agar. Sara no podía dar hijos. Agar, la esclava, le pudo dar un hijo, pero cuando ese hijo nació, Agar, que era la esclava, ofendía a Sara. ¿Y qué hizo Sara? Le dio carta de divorcio. Todavía no habíamos llegado a la ley de Moisés, pero Sara ya estaba diciendo, venga, esto es como interesante. Abraham despacha a esta mujer y Abraham dice, ok, Agar,
lo siento, te tienes que ir. Yo les pregunto, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor con Agar? Cuando ella está en el desierto quizás para morir, ¿qué hizo el Señor? Yo no te doy carta de divorcio, ni yo te repudio, vuélvete. Es más, le da una promesa de descendencia, Ismael. Y sabemos que Dios tiene un propósito con todo esto. Y permítanme hablarles en el contexto bíblico de otro que yo sé que si ustedes me quieren debatir, me pueden debatir, pero eso sí, con café y donas. Ya saben. Si no me van a salir con cuentos que, ay, vamos a debatir y una agüita, no. Agüita no, café y donas. La mujer samaritana. Permíteme hacer exégesis sobre esto. 5 maridos has tenido. Sabes, siempre hemos dicho que la mujer samaritana era una prostituta. Si hubiese sido una prostituta, ella tendría reputación de prostituta. Y si hubiese sido una adúltera, ya la habían matado. Ella era samaritana, pero se regía el Pentateuco. ¿Sabes yo que creo? Que 5 veces la habían repudiado. Y por eso cuando Jesús la vio, le dijo, yo puedo darte algo que los que te han rechazado no te han dado. Por la dureza de vuestro corazón. Ahora, había mujeres astutas también. Porque si en Israel había pecado de autoritarismo, de machismo, también había feminismo escondido. Y era que mujeres que ya no querían estar con su marido daban ocasión para que les dieran carta de divorcio. El problema es un problema ¿de dónde? Del corazón. Por la dureza de vuestro corazón. Es que Moisés tuvo que legislar. Hermanos, y lo que ocurre hoy en el mundo es que por la dureza del corazón es que se legisla el pecado. Esto es muy triste. Solo hagamos un esbozo histórico de las cosas que antes eran escandalosas, pero hoy son normales. Yo les pregunto, ¿han visto, hermanos? ¿Han hecho la tarea históricamente? ¿Sería bueno hacerla con nuestros hijos, ese ejercicio? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio el tema del alcohol en el mundo? ¿Han visto la historia? Era ilegal, era nocivo, mataba a las personas, todavía las sigue matando de cirrosis. ¿Pero qué hicimos? Lo legalizamos. Y ahora salen nuestras propagandas mientras vemos fútbol. Y luego dice, no sé qué es lo que dice. Hermanos, ¿qué pasó con el cigarrillo y el tabaco? ¿No era ilegal? ¿A cuántas personas el tabaquismo ha matado de cáncer de pulmón? Pero hoy, ¿qué es? Es legal. Y lo compras en la tienda. Y genera impuestos a la nación. Y lo único que te dicen es, ¿sabes qué es lo que se está definiendo ahorita? La edad en que algún pelado, un pequeño puede comprar trago y cigarrillo. Arrancó en los 21, bajó a los 18, ya creo que va en 17. ¿Y qué me dicen del aborto? ¿No lo estamos legalizando? ¿Y qué me dicen de ver acompañar a una persona en su vejez para que muera dignamente? Ahora se llama, matémoslo más, se llama muerte asistida. Para que no sufra. Y ya está legalizado. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas? ¿Y por qué hacemos eso? Por la dureza de nuestro corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Claro, ustedes pueden interpretar la ley como quieran, por la dureza de su corazón. Y pueden torcerla por la dureza de su corazón. Hermanos, la pornografía hasta hace 50 o 60 años era un delito. Hoy, ¿sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? La industria del
entretenimiento adulto. ¿Por qué industria? Porque factura. Y si factura, lo aceptamos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ese sería, bueno, el segundo punto era por la dureza del corazón. Es que yo sé que mis hermanos me evalúan la homilética. Pero el tercer punto es el diseño original. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Volvamos al principio. Volvamos al principio. Y saben, hay algo que aquí me parece hermoso, me parece precioso y me parece desafiante para nosotros como iglesia, y es lo siguiente: Jesús estaba ocupado y centrado en hacer la voluntad del Padre. Hermanos, a Jesús no le interesa ser políticamente correcto. A Jesús no le interesa las multitudes que lo siguen. A Él no le interesa tener el favor de las multitudes y ser populista. Lo único que Jesús hace es que Él pone en alto la verdad del Evangelio. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Porque Jesús nos da un ejemplo de cómo vivir dignamente y poner en honor o en altura la verdad y el honor y la santidad de Dios. Y si Dios dijo que eso es lo que es bueno y eso es lo correcto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, hermanos. Y nosotros tendemos hoy a ser políticamente correctos. Es interesante eso de la política ahora, los que están en el centro. ¿Por qué los juzgan tanto y por qué los atacan? Si han visto un poco de los debates. Los llaman los tibios, los endebles, porque un día podrían estar con políticas de derecha y otro día con políticas de izquierda. Y me parece interesante porque el Evangelio es en ese sentido muy similar. El Evangelio no es ambiguo, el Evangelio no es subjetivo, el Evangelio es objetivo. El Evangelio es la verdad de Dios. El Evangelio es el estándar de la verdad, y lo que Jesús hizo, sin importar que ellos lo pongan contra la pared, aun si Herodes lo perseguía, aun si de esas multitudes, la mitad de ellos que seguramente eran divorciados se iban, Jesús dijo: yo voy a defender lo que es correcto y lo que Dios dice. Y Dios dice: bueno, al principio no fue así. Volvamos al principio. Ya lo hemos leído, hermanos. Ya lo hemos leído en Génesis y lo hemos vuelto a leer en Marcos. Pero recordemos algunas precisiones que me parecen muy importantes, y es que aunque ellos querían hablar de divorcio, Jesús quería hablar ¿de qué? De matrimonio. Ellos estaban preocupados por saber qué me permite dar carta de divorcio, y Jesús les dice: yo quiero decirles qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es un diseño divino. ¿Qué es el matrimonio? Es un mandato de Dios. ¿Qué es el matrimonio? Es la unidad donde Dios puso su bendición. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le pondré complemento. Le pondré una ayuda. Haré que se desprenda de su primer núcleo para que forme otro nuevo núcleo, que es un nuevo hogar. La palabra unirse es sumamente interesante porque implica aferrarse, implica adherirse. Esa es la idea ahí en la palabra del hebreo, del original, es amalgamarse, adherirse por un precepto de Dios con un solo propósito: honrar y glorificar el nombre de Dios. Para la procreación de la raza humana, para el gozo y deleite de la pareja, para el cumplimiento de los propósitos divinos. Dios los juntó. Y lo que Dios juntó, la cláusula es muy determinante: no lo separe el hombre. Ahora,
Esa palabra de Dios juntó, ¿saben cuál es? Es la que se usa para el yugo que le ponían a los animales. ¿Han visto cuando le ponen el yugo a los bueyes? Para que ellos puedan ir arando. Ponen un buey, más viejo y uno más joven, y con un yugo, un palo que prácticamente atraviesa o está encima de su cerviz, los hace ir emparejados. De hecho, la palabra yugo tiene que ver con lo que nosotros llamamos emparejar o equiparar o poner complementariamente para poder avanzar. Dios puso este yugo. ¿Sí saben que Dios pone yugos? ¿Sí? Muchas veces predicamos, vengan a Cristo que Él les quitará todos sus yugos. Y la Biblia dice, vengan y síganme que mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del evangelio, el yugo de ser discípulo, el yugo del matrimonio realmente es un yugo, pero es un buen yugo. Pues dice la Escritura, que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia, el bien inmerecido, el favor de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido. Fariseos, ustedes están pensando en el divorcio y Jesús les dice, yo estoy pensando en el matrimonio. Ustedes están pensando en dividir, yo estoy pensando en unir. Ustedes quieren separar. La palabra divorcio en su etimología, ¿saben qué quiere decir? Y me hizo pensar cuando la pareja pelea. ¿Sí han tenido peleas, esposos? ¿Sí? ¿O ustedes son bellas palomas? ¿Y qué hacen cuando están bravos? Yo espero que no salga del cuarto alguno de los dos, ¿no? Estoy en el contexto de que todavía se mantienen en el mismo cuarto, porque es probable que algunas esposas manden a los maridos, los repudian y les dan carta de divorcio y los mandan a la sala. Consejo para los maridos, cómprense un buen sofá cama cuando su mujer haga eso. No, mentiras. Eso que acabo de decir, edítenlo. Un lapsus. Eso no está en mis notas. Lapsus. No, hermanos, nada de sofá cama. Una buena cama, un buen colchón. Pero solo quiero ilustrar lo siguiente. A veces cuando estamos enojados y uno no quiere darle el besito de las buenas noches a la esposa, entonces ¿qué hace? Y entonces queda espalda con espalda. Bueno, ¿saben qué significa divorcio? Darle la espalda al otro. Eso es divorcio. Es interesante porque la Escritura dice que cuando estemos enojados hay un dictamen bíblico para eso. ¿Cuál es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí? No mire la mesita de noche. Voltéese rápido. Consiéntale, hágale un masajito. Muérdale la oreja. Esto se puso pesado ya. Los solteros empezaron. No se ponga el sol. Yo les dije a los niños que iban a tener que hacer preguntas a sus papás. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben qué es lo triste? Que, claro, estoy solamente haciendo una ilustración porque no quiere decir que no podamos dormir de esa manera. Solo que me parece interesante que la etimología de la palabra divorcio signifique eso, darle la espalda al otro. Y voy a terminar la definición. Y cada uno tomar su camino. Eso es divorcio. Darle la espalda al otro y tomar su camino. Repudiar es rechazar a alguien. Lo que ellos habían hecho era separarse de su pareja, rechazarle y tomar otro camino, y querían que el Señor Jesús les aprobara eso. Hermanos, la Escritura nos lleva no a la separación, sino nos lleva a la unidad. Ahora, el matrimonio fue diseñado por Dios, escuchen esto por favor, para toda la vida. El hermano Rodri hablaba hoy sobre los votos, sobre los juramentos, y si hay un juramento que hay que tomarnos en serio, es ese que hacemos cuando estamos ante el altar de Dios, en presencia de testigos,
con Dios como testigo y juramos. Lo que estamos haciendo es un juramento, un pacto, un sello pactual, y estamos diciendo: quiero ir contigo hasta el final de mis días, para siempre. El matrimonio tiene la característica de ser duradero. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que no iban a haber espinas en el camino, que no iban a haber contratiempos, pero el Señor lo diseñó para llegar hasta el final. Mis hermanos, nosotros cuando nos casamos no estamos buscando que la pareja nos haga felices. Nosotros estamos buscando cumplir los propósitos de Dios y encontramos gozo en los propósitos de Dios. Eso es muy diferente. ¿Y por qué hay matrimonios que fracasan? Porque buscan gozo en la persona, y cuando la persona le rechaza hay frustración. Entonces lo mejor que es divorciarse. El Señor no avala el divorcio. Él no quiere que haya divorcio. Él no quiere que haya separación. Es más, me parece interesante pensar en el Génesis, porque nunca ves una cláusula para el divorcio. No hay disposiciones para el divorcio. ¿Cuáles son las disposiciones que hay en el Génesis? Unidad. Unidad de dos que van a llegar a ser como uno solo. Unidad al punto que dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Unidad y propósito. Claro, es interesante. Si a Adán se le hubiese ocurrido separarse de Eva, ¿quién existía? O Eva, ¿a quién iba a buscar? Adán ya había tenido la experiencia de ver desfilar jirafas, chimpancés, y dijo: no, ahí no está mi complemento. Y es interesante la expresión en el hebreo de esa poesía cuando él ve a Eva y dice: oh, wow. Eso. Wow. Esta es de mi especie. Queda impresionado, queda extasiado. Quizás como usted, el que es casado, se sintió cuando vio a su esposa de blanco. ¿Recuerdan esa escena? ¿Sí? Y las esposas cuando nos vieron de negro. No, ella no. Uno es un cero a la izquierda en esa boda. Y a mí me gustaría ser más bíblico en eso, porque en la antigüedad a quien se esperaba era al novio. ¿Sí sabían? Al novio. ¿A quién esperamos nosotros? Hermanos, sean bíblicos. Hay que cambiar esas cosas un poco, porque ella se cree en el centro de atención de la fiesta. Pero esa es la expresión un poco de Adán al ver a Eva y decir: oh, esto es lo que el Señor me ha dado para llegar juntos hasta el final, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dios puso todas las disposiciones para el matrimonio, y quiero compartir la siguiente definición que da el pastor R.C. Sproul sobre el matrimonio. El matrimonio es una sagrada institución instituida por Dios, regulada por sus mandamientos y sostenida por su gracia. Una vez más, el matrimonio es una sagrada institución instituida por Dios, regulada por sus mandamientos y sostenida por su gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Lo último que pasa en este escenario es que esta palabra es tan fuerte que a los discípulos les cuesta asimilarla. Y el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dice que cuando ellos fueron a casa con Jesús, le dijeron: si esto es así, miren cómo habían sido permeados los discípulos, porque en lo que ellos habían sido permeados era que si su esposa por cualquier cosa no le era satisfacción o no le agradaba, ¿qué hacía? Dele carta de divorcio. Entonces ellos estaban permeados por esa forma de pensar del mundo y concluyen: pues mejor sería no casarse. Si esto es así de complejo, mejor sería no casarse. Y
el Señor les dice que no es así, que están equivocados y que el hecho de que alguien que se quede solo o soltero o separado tiene que ser una disposición de Dios. ¿Recuerdan? Algunos se hacen eunucos a sí mismos. Otros, los hombres, los hacen eunucos. Pero a otros, Dios les ha dado este don. ¿Cuál don? Creo yo como el del apóstol Pablo. Quedarse solo. Por eso cuando Pablo escribió, dijo, no se casen, mejor quédense como yo. Porque el matrimonio les va a traer complicaciones. Dice luego él, bueno, no el Señor, digo yo. Claro, él no está en contrariedad de lo que el Señor está diciendo. Jesús lo está aclarando, que hay personas que van a estar solas para servir a los propósitos del reino. Pero esto es una disposición ¿de quién? De Dios. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. Si no estás diseñado para estar solo, no te quedes solo, porque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pide a Dios que te provea para tener un hogar. Amén. Y la situación es tan compleja que ellos tienen que volver a preguntar, pero el Señor les aclara y les reafirma que las cosas que se hacen en el hogar, en el matrimonio o aún en la soltería son disposiciones de Dios y nosotros deberíamos regirnos a las disposiciones de Dios. Amén. Entonces, 4 aspectos. Quiero recapitulizar. ¿Cuáles fueron? Primero, hubo una trampa y una controversia. Número 2, el Señor les aclara que la carta de divorcio se dio ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Número 3, los quiere reenfocar. ¿Y qué les dice? Hay que volver ¿a dónde? Al diseño original. Hay que volver al principio. Y por último, el Señor les quiere decir que hay gracia en el Evangelio para toda persona. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? Lo que ocurre con una vida, tanto si se queda sola como si se casa, es disposición de Dios. Y tú deberías aceptar esas disposiciones de Dios con mansedumbre, con humildad y sujetarte al Señor. Amén. Para terminar, yo quiero hacer algunas aplicaciones prácticas también para nosotros, puesto que vivimos en un mundo caído, diverso, y que seguramente nosotros mismos hemos sufrido el impacto de lo que es el divorcio, de lo que es una separación, de lo que es una infidelidad. A mí me gustaría que para terminar con estas aplicaciones viéramos Mateo capítulo 19, que es el texto paralelo a este pasaje. Mateo capítulo 19 es el mismo escenario. Versículo 7. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. La palabra eunuco tiene que ver con alguien que no va a hacer uso de sus facultades sexuales para vivir una vida, digamos, marital o sexual normal, sino que se abstiene de esto. Es probable que no haya ni siquiera un deseo o pensamiento por esto y se dedique a las cosas del reino. De hecho, culturalmente en el primer siglo tenían hombres para que cuidaran los doncellas. ¿Y qué era lo que tenían que hacer?
un proceso quirúrgico, si se acepta para que lo entendamos hoy, y fuera un eunuco para que no termine pues acostándose con la mujer que está cuidando. Bien, esto es lo que más o menos significa. Pero quería hacer énfasis en que hay una salvedad que nos hace entender Deuteronomio 24. Y lo que yo entiendo es que la salvedad, por favor préstenme mucha atención, aquí estamos concluyendo, la salvedad que ellos quisieron interpretar como cualquier cosa, Jesús le pone nombre propio. ¿Cuál es esa cualquier cosa por la que se permite un divorcio? Dice aquí, salvo por motivo de infidelidad, por motivo de adulterio. Hay una salvedad. Y estoy seguro que esa salvedad es la misericordia de Dios protegiendo al cónyuge, porque no puede estar expuesto a vivir a tal cosa y a tal engaño. Ahora, yo creo que puede haber perdón también. Hay parejas que han tenido problemas de infidelidad, pero el Señor también ha obrado perdón. Y creo que el perdón es un primer paso, pero recuperar la confianza va a tomar tiempo. Pero hay perdón. Pero lo que la Biblia está diciendo es que uno de las causales para que haya una carta de divorcio regulada desde la Biblia es un motivo de infidelidad. Es un motivo, de hecho, la palabra que se usa aquí, salvo por causa de fornicación, es la palabra del griego porneia, de donde nos viene la palabra pornografía. O sea que todo acto de inmoralidad sexual, de abuso sexual, de engaño sexual, de maltrato en el área sexual y aún en el área, porque recuerden que la sexualidad implica todo de la persona, golpes, abusos, podría ser una causal de divorcio. Son casos complejos y sé que lo que estoy diciendo es complejo y, como les digo, tiene milenios de controversia. Quiere decir que lo que yo diga no es la última palabra ni lo voy a definir. Pero creo que estoy hablando con entendimiento de la Escritura. No está la pareja obligada. Y hermanos, había, al estilo de los ortodoxos de la época de Jesús, personas que decían, no importa que tu marido te haya engañado sexualmente, no importa que te maltrate, tú tienes que ser fiel. Y yo no creo que la dignidad del Evangelio nos lleve a esa conclusión. No creo que la dignidad del Evangelio nos lleve a esa conclusión. Ahora, terminemos de interpretar Deuteronomio. La persona, o sea, que cualquier cosa no era que se le quemaran los frijoles, o la Pascua, o las especias. Cualquier cosa, Jesús la está llevando a decir cualquier cosa vergonzosa o inmoral es causal de divorcio. Y recuerdo ahora las palabras de, yo creo que fue el pastor Sugel, que decía, como esposos cristianos, la palabra divorcio no debería estar como en nuestro catálogo de opciones, debería no existir. Y creo que estamos hablando de casos totalmente extremos. Y miren que, hermanos, lo interesante es que hoy las parejas están buscando cualquier causal de ofensa para entrar en divorcio. Y miren que el punto en Deuteronomio, porque este punto que voy a decir es para con espinitas así suavecito. El punto allá en Deuteronomio era que si había carta de divorcio, ella se podía volver a casar. O sea, ¿para qué se le entregaba la carta de divorcio realmente? Para que legalmente dijera, ya no tengo un compromiso, estoy libre y ahora puedo volverme a casar. ¿Y por qué digo que esto es con espinas? Porque sé también que hay sectores del evangelio que no admiten ni no permitirían que una persona se vuelva a casar,
Ahora, yo entiendo que Deuteronomio está diciendo que sí se volvía a casar. ¿Qué era lo que no podía hacer? No volverse a casar, si se había casado con otro marido, volverse a casar con el primer marido. Era lo que el Señor dice que es abominación al Señor. Eso es lo que dice Deuteronomio. Ahora, ¿en qué sentido es que la que se divorcia o el que se divorcia si se vuelve a casar adultera? Porque es lo que dice el Nuevo Testamento. Claro, si se divorcia por cualquier motivo, que no sea el motivo causal legítimo, no deberías volverte a casar. Deberías quedarte solo o deberías procurar volver con tu pareja. Pero si la causal fue una causal de infidelidad, además, puede ser un creyente legítimo que fue infiel, pero venga el arrepentimiento. Pero podríamos también tener el caso de un impío que está siendo reiterativamente infiel, con lo cual tú no estás obligado a vivir. ¿De dónde saca eso Sebastián? Primera carta a los Corintios, capítulo 7. El creyente no está obligado a tal cosa. Bueno, esto que yo estoy diciendo sé que es de comer con pescado y después donas con café. ¿Listo, Diana? ¿Y Camila? Entonces esto nos hace pensar que cada caso particular que se da de pecado, de infidelidad, de problemáticas de divorcio, deben ser trabajados con la pareja intencionalmente en un proceso particular, detenidamente, para poder llegar a sacar conclusiones. Amén. Era poco complejo hablar de esto, porque yo sé que hay pensamientos diversos en nuestro ámbito cristiano. Ahora, quiero decirles, hermanos, en el Evangelio hay esperanza y hay gracia. Hay gracia. Si tú has tenido fracasos en tu hogar, en tu matrimonio, si estás divorciado, divorciada, hay gracia, hay perdón. Y acércate a la cruz. Acércate a la cruz. Yo creo que el matrimonio es una sagrada institución, pero no creo que fracasar en un matrimonio sea el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es otro. Así que hay gracia. Ora al Señor, sométete al Señor. Pide consejo de tus hermanos. Pide consejo de gente madura que te pueda apoyar a poder salir adelante en esos procesos difíciles. Amén. A los esposos y matrimonios. Y ahí es donde le había dicho a los chicos, enseñémosles, inspirémosles, motivémosles. Yo recuerdo siempre una frase de mi madre que me recalca y se la digo a los jóvenes. Mi madre, cuando alguien le pedía de consejo de joven, que me quiero casar, que estoy enamorada, que él es como un príncipe azul. Y mi madre bajaba a las muchachas de esa nube y les decía, bueno, ¿sabes qué te voy a invitar a hacer? Acompáñalo un día en su casa y mira cómo trata a su mamá y a sus hermanas. Y ten la certeza que como se comporta con su mamá y sus hermanas, te va a tratar a ti. Nosotros tenemos que ser fuente de inspiración para nuestros hijos. ¿Sabes? Si ellos nos ven pelear todo el tiempo y agarrados y maltratarnos, ¿qué códigos les estamos enseñando? ¿Qué evangelio les estamos dando? La responsabilidad que nosotros tenemos es de inspirar a las nuevas generaciones para que ellos quieran decir, yo me quiero casar como mi papá y como mi mamá y quiero tener un hogar. Así que tenemos una gran responsabilidad. Esposos, cultiven el amor y cuiden sus matrimonios. Puesto que el divorcio hoy se ha metido tan fácil en nuestras mentes, cualquier cosa lo puede destruir. Así que yo les animo en el temor del Señor. Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: maridos, amad a vuestras esposas y tratarlas como ¿a qué? Como a vaso frágil. Hombres, tratemos a nuestras esposas con ternura, con amor, con cariño, con delicadeza. No es admitido que trates mejor a tus compañeras de trabajo que a tu propia esposa. Eso no vale. Ni siquiera a las hermanas de la iglesia. ¿Sí sabe que hay esposas que se quejan de eso?
Hay esposas que se quejan porque el hermano en la iglesia le dice a otra hermana, hermana, qué linda estás hoy, pero a la esposa por la mañana le dijo, usted con ese greñero de siempre, mal vestida, pero a las hermanas de la iglesia sí las admira. Hay una mujer que necesita escuchar todas las admiraciones del mundo, es la tuya, y nada más que la tuya. Amén. Y háblale, y consiéntela, y sácala a pasear, invítala a cenar, celebra tu aniversario, sé cursi, es mejor ser cursi, ¿no? Pues lo que el mundo llama cursi. No tengo la etimología de esa palabra. Pero cuida tu matrimonio, esposas, cuiden a sus esposos, también consiéntanlos, ámenlos, respétenlos, como dice la Biblia, eso yo no me lo estoy inventando. Cuiden sus hogares, hermanos. Cuidemos nuestros hogares, cultivemos nuestros hogares, inspiremos a nuestros hijos, solteros. Oren al Señor porque les dé hogares en santidad. Aspiren a tener hermosos hogares y lindos hogares. Pidan consejo y cásense en el temor del Señor, es lo que dice la Biblia. No estén jugueteando, no estén, dice Cantares, no despierten el amor antes de tiempo. No deshonren su sexualidad, teman al Señor. Amén. Y para todos mis hermanos que hayan tenido crisis o divorcio, o estén solteros o estén viudos, refúgiense en el Señor. Y yo sé que el Señor va a proveer para ustedes lo que el Señor sabe que ustedes necesitan. Amén. Y saben, un último consejo, aún como iglesia, amémonos y cuidémonos, porque he visto que aún el mundo nos ha permeado con esto, como de hacer bullying, chistes de mal gusto que a veces dañan a nuestros hermanos. Ay, todavía solo, ay, se fue el tren, y el otro hermano está que se corta las venas y uno le llega con un chiste de esos, un chiste santo. Nuestros hermanos necesitan apoyo, ánimo, oración, comprensión, y el Señor con su gracia nos alcanza, nos abraza y nos hace crecer cada día a su imagen. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Excúsenme, sé que me fui hoy largo de tiempo, pero creo que por eso les había dicho que tenía dudas si dividirlo en dos, porque es un tema denso, pero yo espero que haya sido de beneficio, y todas las dudas que se generen estaremos dispuestos a hablar y a profundizarlas. Amén. ¿Qué les parece si estamos en pie y oramos juntos al Señor? Qué lindo ese semillero ahí de hijos. Ustedes saben que a mí a veces se me sale dijo un amigo, usted predica como reformado, canta como pentecostal y gana como carismático. Mentiras, eso no es cierto, ustedes saben que yo gano poco. Pero a veces se me salen unas cosas que creo que es para nuestro beneficio. Quiero pedirles un favor, con todo el respeto del caso y toda la solemnidad, para no perder este momento de la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a que se unan con sus familias. Y los hijos, quiero pedirles que se acerquen a sus papás un momento. Si estás con tu esposa, solamente abrázala un momento, acércate. Y los hermanos que estén hoy solitos, que no vengan con más familia, acérquense a una de las familias. Péguense ahí un poquito, como si lo van a adoptar. Eso. No se quede nadie solito. Y yo quiero pedirle el favor, como digo, no en manera de desorden, pero sí de solemnidad. Pero quiero invitarles a esto, y es que si en el caso donde estén los varones, por favor tomen la iniciativa de orar por la familia. Y si no hay un varón, pues la mujer tome la iniciativa, no hay problema. Por favor, ora por tu familia y dale gracias a Dios por tu familia.
Y si hay algo en lo que tienes que pedirle al Señor dirección, pues es un momento de decir, Señor, dirígenos y ayúdanos. Y como te digo, con toda solemnidad y respeto, porque no quiero que perdamos eso, oremos los unos por los otros. Yo voy a dirigirme un momento a donde está mi familia, también quiero orar con ellos y luego vengo aquí para que concluyamos. ¿Les parece? Tomemos unos minutos para orar.